Bueno, nos encontramos con Oscar Germán Walter Guzmán. ¿Por qué Así tanto es. nombre, Oski? ¿Cómo Ahí fue eso? había que contentar mucha gente. ¿Sí? ¿Y quiénes Oscar, eran? se llamaba mi padrino, Germán se llamaba mi abuelo y Walter mi papá. O Mirá, sea, se contestaste a todos. querían estar todos presentes. Y yo somos tocayos, yo soy Fabián Oscar, así que Ah, mira, no Sí, sabía. Oski, venís a Mercedes Voy a con el Mercedes. Bululú el Mm, domingo 12 a las 19 horas en el Teatro Argentino. sí, sí, Y la sí, gente está sí. entusiasmada. Ah, qué bueno. Yo Con- también. Contanos un poquito del Bululú. Bueno, a ver, el Bululú es un espectáculo que estrené en el año 2010 en el Teatro Nacional Cervantes. En ese momento me habían dado un mes y medio de funciones solamente y a la semana se agotó todo el mes y medio. Y fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empecé gira por el país y al otro día volví al Teatro Cervantes y volví a hacer gira casi todo el año. Después me fui del Cervantes y lo continué yo por mi cuenta. Y así estuve varios años haciendo el Bulú. Hice un stop cuando haciendo la obra Tok Tok. En el año 2012 empecé la obra Tok Tok y estuve 2 años. Y en medio de esos 2 años, como decía, gira también por el país, metí alguna función del Bululú en alguna provincia. Este, y en el 2014 volví a hacer el Bululú, volví a Timbre 4. Em, y bueno, es una obra que tiene un recorrido bastante amplio en el tiempo, pero también sorpresivo para mí. Para mí ya había terminado de hacerlo. Che, Pero, pero pasa algo que lo siguen pidiendo y cuando lo piden algo se renueva y voy entendiendo que lo que se renueva es el interlocutor, digamos, el público. Hoy tiene otras preguntas, hoy tiene otras cuestiones, hoy tiene otros ah, conflictos. ¿cuál es, cuál es, Perdón. cuál es esa diferencia? ¿Cuáles son esos nuevos conflictos, nuevas preguntas? Y muchas cosas suceden en el medio, ¿viste? El público, sobre todo nuestro público, es un público que discute, tiene motivos de discusión constantes, puntos de conflicto que tiene que superar y que estamos continuamente en ello, ¿no? Como que todos nos metemos, ¿viste? Desde la aparición del feminismo hasta los momentos hubo toda una época en que se hablaba mucho, bueno, el tema del aborto, hay motivos de discusión que nos Ah, competen a todos, digamos. Desde, bueno, las elecciones, esos momentos, cuando se acercan esos momentos, cuando esos momentos entran en batalla para el espectador, en su mundo interno, por ahí él no discute, pero lo acompaña, o sea, escucha la discusión, es parte de esas decisiones, y entonces el Bululú se vuelve como una especie de catalizador de todas esas cuestiones, ¿no? o sea que se va modificando a través de los años. Exacto, hay algo interno que se modifica. Porque yo lo hago igual que siempre, Ajá. solamente que haga un par de versos nada más. Justamente por estas cosas, yo como artista también necesitaba dar mi opinión al respecto. Entonces, cambié un final y le escribí otra cosa como para que también alrededor del material esté nuestra opinión. No, no digo la mía sola, sino también la de Leticia González de Lelis, que es mi compañera y que escribimos juntos la obra. Entonces, en ese sentido es que se va renovando, pero en realidad cambia porque cambiamos nosotros, ¿viste? Che, Eh, Oski, yo me acuerdo que bueno, vos también lo has contado en algunas entrevistas que estabas en el conservatorio y yo sin mal, viste que a veces el tema de recordar, algunas cosas se van mezclando, ¿no? Pero a mí me parece que hasta haberte visto con el cassette del eh, texto de Vilches eh, y creo que una vez
representamos en una jornada de ahí en el Teatrino y creo que el mismo día que actuamos juntos en diferentes horarios, obviamente, pero vos ya hacías el Bululú en el conservatorio finales de los 80. ¿Por qué tardaste tanto en estrenarlo? Porque vos me decís que estrenaste en el 2010, o sea, 20 años después, más de 20 años después. ¿Por qué tardaste tanto? Mirá, no sé, se fue dando. Una vez hice una obra, cuando egresé del conservatorio, al año siguiente, entré en una obra en el Teatro San Martín, estaba Rita Terranova, y Rita Terranova me llama un día, estaba hablando con Catalina Speroni y Mónica Santibáñez, y me dice, ¿tenés padrino o madrina? No. Y digo, bueno, antes se estilaba tener padrino. Yo quiero ser tu madrina, me dice. Te veo algo, me dice. Bueno, dale. ¿Cuándo es el bautismo? Le digo. Nos reímos un poco y seguimos así. Quedó que ella es mi madrina. Y entonces, como era mi madrina, me dio la confianza de preguntarle algunas cosas. A veces le preguntaba sobre el laburo, qué ella veía, qué sé yo. Y me daba su opinión, siempre fresca y basada en la experiencia, digamos. Y en Sí, la... una orientación tan necesaria en lo nuestro, ¿no? Porque Claro, sí, nosotros sí. veníamos de un lugar que desconocíamos un montón de cosas, ¿no? Exacto, exacto, ¿viste? Recién arrancábamos en la profesión y el padre era Osvaldo Terranova, entonces le preguntaba cosas de él también. Y un día le digo, ¿sabes qué? Yo hacía, ahora cuando estudiaba, un espectáculo así, textos de José María Vilche que se llamaba El Bululú. Y me dice, ay, lo vi a José María Vilches muchas veces. Me dice, mira, espera un poco, espera un poco. Hay un momento en que lo vas a tener que hacer. ¿Tenía que Pero ver no, con la edad del cuerpo? y yo creo que tiene que ver con la edad de muchas cosas. El cuerpo, la edad que tiene tu trabajo, la edad que tiene tu comprensión sobre ese trabajo, la edad que tiene tu conocimiento sobre ese trabajo. Porque no crecen todas al mismo... Es muy lindo que digas la edad, porque me encanta también a mí hablarlo así. La edad que tiene que ver con tiempo, ¿no? Esa edad en donde uno, o sea, puede recibirse, pero en edad sigue siendo adolescente, ¿viste? Sí, sí. O sea, todo va creciendo en diferentes etapas y por eso vamos tomando como diferentes decisiones, a veces incomprensibles, porque no son, por más que esté estandarizado, la vida no fluye de manera estandarizada. Y también por el tema del peso del actor. Yo no sé si escuché o leí, los actores de Berlín Ensemble funcionaban mejor o los tomaban después de los 45 años. Digo, porque Claro, había otro peso en el cuerpo, claro, ¿viste? claro. Sí, bueno, ¿viste el turco Antonio Bax del Sí. conservatorio? Bueno, uno de los primeros días de clase me dijo, nos dijo a todos, dice, el momento ideal del actor son los 40 años. Pues entonces me debe haber quedado el turco, porque en el conservatorio leí un texto, informe para una academia, de un actor español. Sí. Y claro, yo tenía 20 años y dije, este texto lo voy a hacer cuando tenga 45. Me debe haber quedado lo del Berlín Ensemble, lo del Turco Bax, y lo hice después de los 45, lo sigo haciendo. Y era, no sé, teníamos otra energía, ¿viste? No hubiese sido lo Sí, mismo hacerlo a esa edad, a los 20 años, ¿viste? sí, 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 que es evidente que hay algo que tiene que ver con el tiempo y que no, y que se escribe a pesar nuestro, ¿no? Y que por eso siempre nos recomiendan, y yo también digo, trabajen, hagan cosas de jóvenes, hagan, 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 porque cuando te llegue el tiempo, momento, tenés que haber juntado mucha experiencia, mucho hacer, derecho, trabajado de mil maneras y de lo que sea. En teatro, no, abajo del escenario o arriba, haciendo las luces o cosiendo vestuario. Eh, Creo que en ese sentido, el haberlo hecho en el conservatorio ya cuando estudiábamos, y es cierto, lo que recordás, yo lo hacía, lo empecé a hacer, la primera vez que lo hice yo estaba en primer año en el conservatorio, la segunda vez que hacía primer año. Era, era la segunda vez que hacía primer año porque no pasé el primero. Tuve ¿Cuál que... fue cuál fue el primero de tu profesor de actuación? Antonio Bax, el turco. Ah, el turco. Sí, el Porque turco. yo no pasé actuación de primero
por cuestiones políticas con Teresa Sarrain. Ah, bueno, eso Así podía pasar. que los dos tenemos la misma. El primer año lo hicimos 2 veces. Che, Oski, vos dijiste algo que estuvo re lindo, que el tema de ser niño, ¿no? Y yo el último tiempo, más de hablar de actuar, hablo de jugar, ¿no? Sí. De jugar. Y yo creo que vos nunca perdiste lo que decía Fabio, la capacidad de asombro, ¿no? Y eso tiene que ver con el niño, de eso de que se asombra, de estar jugando permanentemente. Y creo que vos eso no lo perdiste nunca. Y lo veo en cada obra que te he visto trabajar digo, es un nene que está jugando, ¿viste? Es un chico que está jugando y que tiene verdad, porque cuando uno juega, tiene verdad. ¿Vos utilizás más la palabra actuación o jugar? No, jugar es la que más uso. Sí, jugar es la que más uso. La actuación, actor, yo me siento actor en función de más como una cuestión política, Claro, digamos. como una Eh, categoría a definir. sí, como una, estoy entre mis compañeros, soy un actor más. Claro. Preguntan, director, dramaturgo, es clown, ¿cómo te definís? Actor. Soy un actor. Una cuestión más política, es decir, soy uno más de esta hermosa profesión. Este, pero en el momento que me toca o dirigir, o que me toca dar clase, o que me toca proponerle algo a un compañero, siempre digo jugar, siempre digo, che, jugamos a qué tal, jugamos, y si podemos jugar esto, ¿no? Él está jugando, porque incluso creo que la actuación tiene que ver con jugar a, pero, pero me refiero a lo siguiente, cuando uno está en una escena, tu personaje está con otro personaje, y tu personaje juega con el otro personaje, pero juega por ahí algo más profundo, juega algo más perverso, juega algo más quiere otra cosa, ¿viste? Y juega para eso, no para desear, para querer, para que se note ese deseo de transformar, uno inevitablemente tiene que hacer que los personajes jueguen. No es solo el actor que juega, ¿no? Los personajes juegan. Uno juega a ser un personaje, pero el personaje también juega. Claro, la diferencia ahí con los chicos es que los chicos cuando juegan, ellos a la mamá, al doctor, todo eso que juegan, que te incorporan a vos y te traen la tacita de té y te hacen compartir la merienda que es un pedacito de plástico por ahí, no tienen la cuestión que tiene el actor que tiene que tener la presencia del público y sí está atento al público, ¿no? Pero, Porque tienen una cosa más sagrada los niños para jugar. Es claro, algo parte de su crecimiento. Los niños cuando juegan están creciendo. ¿Viste? Los niños juegan y están entendiendo de qué va el mundo. ¿No? Cuando Nuria empezó el jardín, la llevaba a la escuela y había un patio, ¿viste? Antes de entrar a la escuela, al jardín, y se juntaban ahí todos los compañeritos y compañeritas. Y, y era llegar y se miraban y uno empezaba a correr y el otro lo perseguía y llegaban y giraban alrededor de una fuente y paraban y después el otro empezaba a perseguirlo al que le ha perseguido. Y eso era todos los días. Y a veces nos decían algún papá, perseguinos, perseguinos. ¡Ah! Y cuando veía un niño veía que había un papá persiguiendo a otro, se sumaba a ser perseguido. Y después era todos perseguir a papá. Entendí ahí que nuestro juego continuamente es perseguir y ser perseguido. Eso no dejamos de hacerlo hasta el último día de nuestra vida. Estamos persiguiendo algo y estamos siendo perseguidos por algo. Me ayudó esto a entender también un montón de cosas a las que juego cuando actúo, cuando digo que soy actor. No pongo solamente en juego sistemas de actuación que entrené y todo lo demás, sino que también ponemos en juego voluntades, voluntades de la existencia, ¿no? Existamos así. Si algo tiene de valor el haber nacido, es existir de esta manera. sí, el verbo, ¿no? Ujú, Lito Cruz nos decía siempre que hablábamos de acción, reacción, y él decía que lo único que existía era la reacción, porque la acción ya había sido el verbo. Che, ujú. Oski, recién nombrabas a Leti, ¿no? Qué lindo, Lito, qué Qué lindo, grande. Lito. Che, Oski, nombrabas a Leti. Y yo con Marisa
mi esposa también hacemos teatro, ¿viste? Pero ella tiene otra profesión que se dedica a la educación, ¿no? Profesora en un instituto terciario. Eh, pero ¿cómo es convivir con una actriz, ¿no? O sea, eh, y esto, la familia, la creación, ¿cómo? No es fácil. O No, sea, es un lindo quilombo. O sea, es un lindo quilombo. Nos ayuda que nos queremos mucho, digamos, estamos hace, es que a ver, más 30 años juntos, o sea, hace mucho tiempo juntos, nos conocemos un montón. ¿dónde la conociste? La conocí en una fiesta, aquellas épocas en la EMAD, había una fiesta que se llamaban las Chiva Calenchu. Se hizo Pero Chiva Calenchu. ¿Leticia también estudiaba en el conservatorio? Estudió en el Conservatorio de Arte Dramático, sí. Mirá, pero no fue compañera nuestra. No, porque yo ya había egresado cuando ella. Vino después. Yo, una vez egresado, iba a las fiestas igual, Ah, pero esta no era en la ENAD, era en la EMAD. era más, Y, sí, la municipal. y, sí, y fui, y ahí estaba ella bailando, me acerqué, me miró, la miré, y empezó todo. ¿Qué año fue Eh, ese? ¿Qué Y año esto fue? fue el año 90 a ver, el mundial, no, no, el 98, en el 98. Mirá, Yo estaba haciendo El Puente, en el Cervantes. de Gorostiza. Che, y vos ahí despegás o en el 99 cuando hiciste Los Indios estaban cabreros. En el 99. Ahí. Ahí comienza lo que yo llamo la profesión, para mí. Yo siempre digo, para mí ahí empieza mi profesión, porque antes era alguien que hacía teatro under, digamos, con la impro, a la gorra, nos iba muy bien, pero era lo que siempre después de las 11. Después de las 11 y hasta las 5 de la mañana. Ese era nuestro horario. Y después, y era la gorra, viste, en los 90 era otra historia, volanteando, y ligaba algún que otro laburo en lo oficial o en el San Martín. De hecho, el puente fue una cosa también así, ¿no? También estudié en el Teatro Cervantes, en Lecoq con Cristina Moreira, 2 años. Mm. Entonces, en el 98 hice El Puente y estaba Dragón como director y él le dijo a Rubén Pires, el director de Los Indios Estaban Cabreros, quiero que veas a este pibe. Me vio porque ya tenían la idea de hacer Los Indios al año siguiente ¿Eso fue en San y Martín o en el Cervantes también? Cervantes, el En el Teatro Cervantes. Cervantes. ¿Nunca estuvo en el San Martín? No, 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 en el Teatro ¿Y Cervantes. ahí estaba Fabio Posca también? No, la de Fabio Posca que yo estuve en San Martín es el Delirio. Es también Ah, El autor es Dragún, y estaba con Danilo de Vicia ahí. claro, con Danilo de Vicia, tenés razón. ¡Qué actor! Ah, los hicimos ¡Qué actor! re amigos. Bueno, me acuerdo una vez estaba en el escenario en la Casa Cuarta en pleno ensayo. Yo hacía impro en esa época y Danilo estaba ahí sentado esperando que estaban hablando y no sé qué. Era un parate de ensayo. Y estaba ahí yo encostado y le digo a un compañero, no, es que en la impro, le digo, si vos tenés que hacer un sapo, estás en un costadito, ¡prum! Te metés de sapo. Te metés, o sea, haces, y le muestro eso, ¿no? Lo haces espontáneamente, te metés no solo en la forma, sino en el mundo de ser sapo. Estaba así hablando de eso, entusiasmado, y Danilo, que estaba a un costado sentado, me dice, querido, vení. Uy, yo dije, ¿qué pasó? Fui y me dice, te vi hacer eso que hacías ahí, el sapo. Ah, sí, sí, sí. Dice, si vas a seguir siendo actor, nunca dejes de hacer eso. Eso es todo. No hay otra cosa. Jugar. Mira, mira, redondeando eso, ¿no? Con esa Oski, y ese era súper flemático él, y ¿viste? murió Danilo. joven, pobre. Uf, ay, ay, ay. Che, Que, Oski, vos trabajaste con Hernán Casiari, otro mercedino.
Ah, sí, 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 ¿Vos sí. sabías que yo era de Mercedes cuando estudiábamos? Yo sabía que eras de Mercedes, sí, Ah, pero no te hacía específicamente Mercedes, pero a mí me nombraban Mercedes y yo decía, "Mm, tengo amigos ahí". Tenía por porque a veces yo te seguí por algunas cosas que hacías con Lito y ajá, eso, pero no recordaba que era ahí. Me sonaba más la agrupación, el Negro sí, Olmedo, qué sé yo, pero recordaba específicamente que era de Mercedes. Pero alguna vez hablando con Checo, sí. él me nombró alguna vez Mercedes. Te asociaba, pero no del todo. Che, Oski, ¿hablaste con Checo últimamente? Hablé con Chequito, sí, sí, sí. Está en Gesell, Sí, 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 sí. Está en Gesell, estuvo dando clases, sí, sí. cosa que ¿Tiene un nos centro puso cultural? contentos en un centro cultural, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Che, Oski, trabajaste con Hernán Casiari. ¿Cómo fue la Sí, experiencia? y mirá, fascinante en el sentido de que yo no conocía mucho de su material, conocía sus relatos, ¿viste? Porque lo vi por primera vez en televisión, cuando contaba sus cuentos en Telefe a la noche, y me llamaba siempre la atención, y digo, mirá, qué loco, un espacio así, qué bueno. Eh, y después lo escuchaba, pero no era consumidor de sus libros. Y de a poco fui escuchando mucha más gente que lo leía, pero continuamente y asiduamente. Algunos se sabían de memoria sus relatos. Y en la pandemia me llama Corina Fiorillo para hacer unos relatos de Cassiari con él por streaming. Yo dije, voy, estábamos con Mercedes Funes y había actores invitados, vino Weinreich, vino Leona Wexler, y muchos, Fermetili. Y, y Mercedes Funes y yo éramos los fijos, digamos, los que hacíamos todos los cuentos. Y fue muy mágico, ¿sabes? Muy mágico. Mágico en el sentido de que era esa noche y no se volvía a hacer. Se hacían luego otros cuentos. Y había que estudiar cuentos diferentes cada semana. Y y el mundo de Cassiari era un mundo como muy reconocible para mí. Era algo que estaba muy cercano. ¿Por qué? No lo sé, yo me lo preguntaba porque tampoco, yo a él lo veía poco, ¿viste? Nosotros actuábamos y él estaba a un costado en una mesa y llegaba muy a tiempo y después se iba rápido con la familia. Entonces hablé muy poco con él, pero, pero sí sentía que había como una cotidianidad mágica, como que, viste, alguien que se dedica a volver mágico un relato común. Y eso a mí me pasaba mucho con mi familia, ¿viste? Mi familia boliviana, ellos me contaban, en Bolivia, son de Potosí, y en Potosí, con tanta matanza que había y por el Cerro Rico, ¿viste? Quedaron muchas almas en pena dando vuelta. Y eso dio lugar a un montón de sucesos y acontecimientos que, que ocurrían ahí en Potosí, que tenían que ver con lo mítico, con lo fantasmagórico, ¿viste? Entonces, mi infancia estuvo llena de relatos donde lo cotidiano se volvía fantástico. Y había y hay en los relatos de Cassiari cierta evocación de lo fantástico que es lo simple, ¿viste? Lo, lo absolutamente maravilloso que es ir y entrar en coche por Mercedes y describir cómo es Mercedes. Sí, sí, ¿No? y lo difícil, que es lo Es claro, simple, decía Solana. exacto. Sí, pero visto, no por el detalle, mirá cómo lo detalla, porque no hay detalle en lo que hace. Hay simplemente una exaltación de lo simple. Y, y eso me producía como no sé si admiración, porque no sé si era la palabra exacta, pero sí me reflejaba, ¿viste? Había algo que me reflejaba. Mirá qué loco, mirá, no había escuchado así una de- explicación también sí, de... sí, y además todo el tema con la familia. Recuerdo, tuve que contar un cuento en el que daba marcha atrás y mataba a un niño con el auto.
Y es algo que a mí me estuvo por pasar. Con mi papá, una vez fuimos a Bursaco, y mi papá era colectivero en Bolivia, y había que mover un auto y dijo, yo voy. Hacía años que no se subía en auto. Y fue, lo cruzó de enfrente hacia la vereda nuestra, y un niño de 1 año o 2, no sé, muy chiquitito, en ese momento, de manera fatal, digamos, movido por no sé qué, de la vereda bajó a la calle. Y mi viejo iba y no estaba a su alcance de Claro, no vista. lo veía. Y todos vimos. Y decimos, frená. Y mi papá, que no nos veía, seguía. ¿Qué? Decía, ¿qué? ¡Frená! Y fue un momento de, ¡wow! Y hasta que fue uno y corrió, se metió adentro, adelante del auto y él frenó de golpe. Digo, ¿qué pasó? Estaba el niño, no, no. Y la cara de mi papá, mirando todo lo que podía haber pasado. Sí, Ese todo lo que podía haber pasado es el final del cuento de Cassiari. claro. Cuando me tocó contar eso, por eso hay algo que a mí Ah, ese lo contaste vos. sí, me resonaba internamente, ¿viste? Como que es un cazador de aquellas historias que nos han pasado a todos, ¿viste? Y que las queremos olvidar o las dejamos pasar o para nosotros es una anécdota y para él esa anécdota forma parte de un mundo relevante y fantástico, digamos, que merece ser mirado. Sí, y también he leído, yo siempre digo que Cassiari, igual que Fontana Rosa, tendría que ser leído en los colegios, ¿no? Mira, Total, cuando vos hablabas de eso, yo pensaba de todo lo que... A mí me costó mucho, por ejemplo, el conservatorio cuando llegué, que no tenía bagaje cultural, porque todo mi desarrollo acá, yo vivo en un barrio y era jugar a la pelota, o sea, esa era... Hoy está más accesible, pero no había talleres de teatro, no había tantos talleres de arte. claro. Tocabas piano, pintura, o nosotros no teníamos ese acceso, era el cine, de las películas que pasaban en el cine en la época de la dictadura. O sea, no teníamos mucho, tampoco íbamos al cine club. Yo no sé si a vos te pasaba lo mismo de cómo nivel, por ejemplo, ¿te acordás de Cristian Holguín? ¿Viste así? Me Hijo del acuerdo. profesor de dramaturgia. Él Sí, tenía un sí. bagaje cultural muchísimo más Uf, elevado que el mío. Entonces digo, ¿a vos no te pasó lo mismo de tener exacta- que nivelar ese bagaje cultural? exactamente igual. Me pasó exactamente igual eh, que te pasó a vos. No, yo no había ido nunca al teatro, no tenía idea de dónde me estaba metiendo. Eh, Fui por una materia que se llamaba Acrobacia, Violencia en Escena y Esgrima. Por esa materia me anoté, porque yo quería ser profesor de Kung Fu y esa materia, y quería darle un título a mis hijos que con mucho esfuerzo me habían hecho estudiar. Claro. Un compañero me comentó de esta carrera y digo, puedo darle un título a mis papás, a mi mamá y a mi papá, que querían que yo tenga un título. Y hay una materia que me sirve para lo que yo quiero hacer en realidad, que es Kung Fu. Yo quiero ser profesor de Kung Fu. Que seguía estudiando ahora, todavía seguía haciendo Kung Fu, ¿no? Sigo, 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 sigo. No muy seguido porque es muy difícil. La vida, el teatro, giras, qué sé yo, Pero se esta complica. pregunta, Pero por ejemplo, nosotros en el conservatorio teníamos expresión corporal. sí, Cuando estuve trabajando un tiempo en Brasil, practiqué capoeira, ¿viste? sí, Y yo vi que el entrenamiento, después lo reafirmé en las cárceles, cuando los cuerpos eran otros y no querían hacer expresión corporal. Me dice, maestro, estamos en la cárcel. Digo, el entrenamiento para vos no es mejor, para el cuerpo tuyo, para el actor que sos muy dinámico, que tenés mucha energía, ¿la expresión corporal te sirve o es mejor otro tipo de trabajo corporal como el kung fu, por ejemplo, o como los actores brasileños que hacen capoeira, o como los mira, tenían los del circo criollo, que eran acróbatas, andaban a eh, caballo, no tenían expresión corporal, tenían otra escuela. Digo, ¿cuál es la claro, escuela que te sirve a vos para entrenar el y cuerpo? las artes marciales, Claro, las artes marciales. Pero también, por ejemplo, cuando hice mimo, con los maestros ahí en el conservatorio, y los Yundi Escobar, sí, que está parte del elenco, de mimo, y entrenamos toda la semana. Terminamos a la 1, a las 2 arrancaba la clase hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. El entrenamiento era durísimo, pero sí, sí. yo ya venía del Kung Fu.
Y ellos cuando se entrenaban y no dábamos más, decía, Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu, vamos. Decía, wow, todo se unía, porque también se une con la danza, porque también se une con Lecoq, porque también se unen en algún punto. Mm, Eh, pero eso es lo que me pasó a mí. Entiendo la pregunta que vas vos y vuelvo un poquito a lo que hablábamos de la edad. Eh, Creo que el entrenamiento depende también de tu edad. ¿Qué, qué aprendiste ya y qué necesitas aprender de nuevo? ¿Viste? claro. Esa expresión corporal había gente a la que le encantaba y a mí me aburría, la que teníamos en el conservatorio. Pero no dejaba de admirar a los que lo hacían y que lo hacían bárbaro. Decía, wow, que estas cosas que saben que yo no sé. Pero porque su edad tenía que ver con eso que estaban experimentando, la mía no. Evidentemente, había algo que no entraba en mí, no entraba por ningún lado, pero sí entraba el Kung Fu, sí entraba todo eso. Yo entrené muchísimo antes de entrar al conservatorio, y de manera muy, muy dura artes marciales. Entonces, cuando entré ahí todo era para mí como muy extraño. Eh, y qué buena la experiencia que me decís de lo de la cárcel, porque sí creo que hay lugares donde, por ejemplo, ese, donde los cuerpos eh, necesitan sostenerse simplemente. Pero eso depende de que el profesor pueda leer lo que pasa en la clase y no simplemente les traigo esto, Mm. apréndanlo. Pueda escuchar lo que pasa y tener la capacidad, la conciencia y la experiencia de modificar para que sea no solo dinámico, no solo divertido, sino útil. Eh, eh, Útil para los que lo hacen y que esa utilidad haga que quieran volver a hacerlo. Eh, que quieran venir otro día y Sí, hacer sí, de nuevo. sí. Che, ok, yo te corté. Estábamos hablando del bagaje cultural. Y Ah, sí, sí, bueno, sí, tampoco tenía. Tampoco, nunca había ido al teatro, no había leído nunca, no sabía quién era. Mira, me pasó que que cuando yo entré al conservatorio y hice el examen de ingreso, eh, me tocó un día análisis de texto, ¿viste? Y nos dieron para analizar un texto de Eugenio Barba, del libro Más allá de las islas flotantes. El capítulo que me tocó se llamaba Los viajeros de la velocidad. Y yo lo llegué a mi casa y lo leí y no entendía nada. Pero bueno, me subí al relato. Lo que decía ahí era que los actores viajamos por diferentes islas de trabajo a medida que pasa la profesión. Y mira cómo tiene que ver con todo lo que estamos sí, diciendo. sí. Y que en algún momento determinado debemos volver a nuestra primera isla, a nuestro primer día de clase. Y y bueno, me tocó ir y nos habíamos llevado el texto a la clase siguiente, había que escribir nuestro análisis. Y yo no sabía qué poner. Y entonces puse, como yo era fanático del Tao Te Ching, de Lao Tse, que es un libro del taoísmo, es un libro que estructura la conducta ética del artista marcial, ¿no? Y la moralidad que debería tener la sociedad china. Bueno, puse lo que dice, puse, para mí, Eugenio Barba dice, como dice el Tao Te Ching, continuar es avanzar, avanzar es regresar. Eh, y me acuerdo que cuando lo leyó, encantadísimo el profesor, me acuerdo que se llama, me dijo, esto que dijiste es muy bueno, esto que pusiste es muy bueno, es una síntesis perfecta. Yo Vamos, dije, dijiste. ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? No entendía. O sea, entendía, es tan simple. O no, o es algo que no es simple y que de repente me salió. Bueno, em, creo que, de hecho, en el Bulú no hablo de esta anécdota, pero
hay un texto que invoca este momento y que digo, me saqué un 10. Digo, no es real porque no te ponían nota, Sí, ¿viste? sí. En ingreso, pero la cara del profesor era, pibe, la rompiste, ya está. No, de acá, ya, arriba. Y lo que me dijo, no me acuerdo muy bien, pero lo que sí me acuerdo es una síntesis perfecta, perfecta. Y lo leía y lo leía y me miraba y lo leía. Decís, ¿qué, qué pasó? Mm, un poco todo lo que me dijeron, de hecho, cuando hice también el examen de ingreso, lo que me dijo Horacio Roca sobre mi trabajo en el examen de ingreso, fue maravilloso. Fue maravilloso. Yo escuchaba y decía, ¿está hablando de mí? Y, y, y fue increíble. Todo eso hizo que yo tome confianza en arrancar esto, que por más que no tenía no tenía ni familia de artistas, venía de una clase baja, clase trabajadora baja. Che, Este, Oski, pero vos, tu papá nunca había tenido, por ejemplo, mi abuelo había sido artesano en Portugal, ¿viste? mi Eh, mamá, ah, mi mamá fue bailarina, bailarina de ah, folclore. viste, ahí venía algo. O sea, cuando ella llegó de Bolivia, dije, bueno, ¿qué hacemos? Eran muy pocos bolivianos. Entonces se juntaron en una casa y dijeron, bailemos. Entonces se juntaron en una casa donde se hacían fiestas, bailaban. Y así se les ocurrió armar un ballet folclórico. Y dice, pero integrémonos. Entonces armaron el ballet folclórico argentino-boliviano. Mm. Hacían danzas folclóricas argentinas y danzas folclóricas bolivianas. Y mi mamá, para armar ese coso, se metió a estudiar folclore. Que se recibió, creo, de maestra o estuvo a punto de recibirse de maestra de folclore. Este, entonces, digamos, de ese lado, siempre estuvo en mi casa la canción o la canción más que nada, o el baile. Mis tías bailaban, de repente se juntaban a bailar una tarde, ¿no? Vos vivías en Eh, La Boca, la Boca, sí. ¿en qué calle era? En Bransen, ahí a En una cuadra de la Brans. calle, Bransen e Irala, entre Irala y Hernán Darías. Che, Vivía ahí, Oski, bueno, nos mudamos a La Barría. tu mamá es de Potosí, ¿no? Sí, Y tu papá de Oruro, mi papá era de Oruro, sí. de Oruro. ¿Y a qué edad vino tu papi? Porque sé que tu mamá vino jovencita, Sí, mi era mamá, adolescente. jovencita, mi papá nunca me dijo a qué edad, pensé que era joven. Este, Te contaba de papá que no te eh, acordaba, no sé si te había sí, contado. no sé exactamente a qué edad vino. Un poco su vida allá en Bolivia era un misterio, pero sé que era colectivero, era del sindicato de los colectiveros y se fue por la dictadura. Era- Se fue, le vinieron a decir a la casa, andate que vienen a matarte, Mm. y se fue. Se escapó por atrás, se metió en un convento, fue como muy, muy loco, muy loco. Me contaba que se metió en un convento que había atrás de su casa y se metió a la capilla y escuchó a los milicos que lo vieron y lo persiguieron y había una puerta, abrió la puerta para escaparse y era el cuartito donde guardaban las sotanas los curas. Oscura. Chiquitito, así. Dice. Entonces se metió al cuarto y escuchó que los milicos entraron ahí a la capilla también y fueron derechos a esa puerta uno y cuando abrió la puerta, él se tapó con una sotana que estaba colgada así de la pared, hizo así y el tipo no lo vio y se fue. Fueron, y él se fue a la parte de atrás que estaba el cementerio y saltó un muro, se trepó un muro para ver y venía un tren de carga que en ese momento era una dictadura, bueno, todas las dictaduras de Latinoamérica eran muy sangrientas y mi viejo era un tren que sacaba cadáveres a la frontera. Y se tiró ese tren y en medio de los cadáveres se fue Ah, a la boludo, frontera con Brasil. Y una ahí historia que tenés. sí, sí, se bajó y cruzó en la frontera solo y se fue a Brasil. Y estuvo un año en Brasil y de ahí se vino para acá. Entonces, y acá conoció a mi mamá. Mirá. ¿Qué año estamos Sí. hablando de ahí, Oski? Uf, ¿Finales de los es todo un 60? misterio con mi viejo, era muy difícil. ¿Finales de los 60? Y habrá sido, a ver, los 70. Los 70.
en los 70. Sí, sí. Sí, sí, en los 70. Impresionante historia, Sí, sí, sí. impresionante. Che, Oski, vos en el Bululú metés también, es como que tenés dos patrias, o sea, vos te sentís así como, porque incorporás cosas de, Sí, mira, te cuento. dos o tres, porque lo de español, Tres, lo argentino y lo latino. boliviano. ¿Cómo Sí, sí, sí. cómo lo incorporás? Mira, cuando te cuento, nosotros cuando presentamos el proyecto dijimos que íbamos a hacer una versión del Bululú, que no iba a ser, porque yo tampoco me daba para hacer el Bululú lo que yo hacía en el conservatorio, que ya no era ese chico, ya había hecho, no sé, había hecho El Niño Argentino, había hecho Luis Tan Cabreros, había hecho un montón de cosas que tenía, necesitaba que todo eso lo envuelva otro tipo llamémoslo, dramaturgia o historia, que lo empuje otro motivo a hacer eso y no solamente el hecho de mostrarlo, digamos. Entonces, eh, empezamos a investigar con Leti, bueno, ¿para qué hacerlo, digamos? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿No? Y buscábamos en Vilches alguna respuesta. No había, porque no hay material de él, no hay ningún lado, hay solamente una cosa que no tiene sonido, que mostró Crónica una vez en un programa de la tragedia de los famosos, porque Vilches murió en un accidente en la ruta. Entonces, y se lo ve a él un poquito en el escenario ahí, haciendo el bulú, pero nada más. Entonces, Leti se da cuenta que había hecho una película, Vilches. Entonces fuimos al Museo del Cine, a ver si estaba la película, para verlo, aunque sea. Y, y nos dijeron que no estaba, pero que había algo de Vilches. Entonces, no, vengan por acá, nos dijo. Y fuimos a una sala, se subió a una escalera, subió, había unas cajas, agarró una caja de lo alto, la bajó, la puso sobre la mesa, la abrió y sacó un sobre que decía José María Vilches. Como si ese sobre nos hubiera estado esperando. Así, dijo, acá hay algo. Se puso unos guantes y sacó de adentro eh, todas entrevistas de los diarios, de las revistas, entrevistas hechas a él. Y nos pusimos a leer con Leti. Y fue más que sorprendente, fue simbólico, nos catapultó directamente a hacerlo con la plena conciencia de lo que teníamos que hacer. Era muy gracioso, ¿viste? Cuando daba entrevistas era muy gracioso, pero un humor bastante como muy sutil, ¿viste? Muy irónico con todas las cosas que decía. Irónico al respecto de la profesión, irónico al respecto de creerse ¿viste? Y Y sin también, bueno, embargo, claro, y sin embargo tener que evocar ese mundo. O sea, no me creo gran cosa, pero puedo hacer esto y te cambio la vida. ¿Entendés? O sea, esa especie de magia que se producía alrededor de José María Vilches. Y entonces, en una de esas entrevistas, él dice eh, varias cosas. Y una es, hice el Bululú en homenaje a mis dos patrias. La española, que es la patria a la que pertenezco, y la argentina, que es la patria que me adoptó y que yo adopté. Porque él se vino a España y no volvió nunca más a España. Y entonces hicimos con Leti, hay que hacer un homenaje a las patrias, la andina, que es la patria que yo heredo. Es mi patria, yo la siento mi patria también. Siento mi patria porque crecí en su cultura. Él creció en la española, yo en la andina. Entonces tiene que estar. Bueno, alrededor de eso empezamos a imaginar este nuevo Bululú. También había un momento en que decía, Vilches le decía, ¿qué le devuelve la gente? Le preguntaban cuando viene a ver, que se van todos súper asombrados. A veces me quedo un poco decepcionado. ¿Por qué? Dice, porque vienen algunas profesoras de teatro y dicen, los alumnos vinieron a verte y me dicen que nunca van a poder hacer algo así. Y eso me decepciona un poco. Ojalá aparezca un día algún actor
que haga el bululú. Me pasa que por ahí es muy tuyo todo eso, ¿no? O sea, es como cuando, viste, dice, Pavlovsky solo puede hacer Pavlovsky. Por ahí, Oski Guzmán en el Bululú, en tu Bululú, es Oski Guzmán, o sea, por ahí no hay otro actor, ¿viste? Exacto, exacto, exacto. Eh, ¿Y qué le pusiste? Porque yo, yo lo vi el Bululú, el sí. vestuario, Y ¿cómo por ahí fuiste? hablamos, escribimos una Por eso versión te de... pregunto, Oski, porque Artaud, cuando vino a México, venía a buscar una verdad, otra historia, que él hablaba de lo podrido que estaba Europa, ¿no? O sea, es como que hay algo en nuestra, sobre todo en lugares que tienen tanta mitología, tanta historia, esto que vos me contabas de las ánimas y todo eso, tiene tantos mitos, tantas leyendas. Digo, eh, que debe haber algo que debe ser totalmente diferente y nuevo, o diferente, no nuevo, sino diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, siempre influenciado por lo europeo, ¿no? Digo, Sí, ¿qué fue lo que vos ahí metiste en la... sí. Y mira, hicimos una especie como de sincretismo al respecto de todo eso, ¿viste? Son los textos del siglo del español, pero es la visión de un actor argentino de esos textos del siglo español, pero además de un actor argentino con herencia andina. Entonces, hay algo ahí. La primera versión que se nos había ocurrido tenía que ver con el festejo de la muerte, porque nosotros festejamos el Día de los Muertos, ¿viste? En mi casa, cuando falleció mi viejo, pues sí, le armamos la tumbita, y sí, pasamos toda la noche con él, comimos con él, hasta el otro día que bailamos. Entonces, la primera versión tenía que ver con eso, después había todo un mundo de quecos, ¿no? Imaginamos, y escribimos sobre eso con Leti. Y después charlamos con Cartoon, hablamos con Mauricio, y nos dijo, mira, hay algo interesante en lo que vos estás contando, que tiene que ver con un, eh, un actor argentino, que es un actor de herencia boliviana, que dice poemas de siglo II español del oro que se llevaron de Bolivia. Hay un círculo ahí Claro. que está buenísimo y que creo que por ahí va, y nos dijo un par de cosas más, pero eso fue como un pa, ¿viste? Me dice, además estás haciendo algo que hizo otro actor, ni siquiera eso, no estás haciendo los autores, estás haciendo algo que hizo otro actor, un actor que ya murió. Y no por nada el Bululú, eh, todo eso que habíamos pensado, si bien después terminamos haciendo otra cosa, que es este Bululú que van a ver, arranca con un texto que dice, en Bolivia es importante recordar a los muertos cantando y bailando. Eh, y me he visto, si ves que tengo la máscara del diablo, qué sé yo, porque mi infancia estuvo llena de esas imágenes. Como yo crecí, porque en el Bululú cuento cómo me hice actor, cómo conocí estos textos. Me acuerdo que le di los textos para leer a Guillermo Angelelli y del siglo de oro. Mira, quiero hacer este material. Y antes, en la primera hoja, le puse un poco mi historia. Le dije, yo vivía en La Boca, que yo me encerraba en un cuartito de chapa y madera y escuchaba todo el día este tipo diciendo estos textos. Le pasé todos los textos. Bueno, me dice Guillermo, a mí los textos estos no me interesan para nada. Todo esto del siglo del español no me interesa para nada. Lo que sí me llamó la atención es, ¿qué hace un chico de La Boca, hijo de bolivianos, con 18 años, escuchando español en un cuartito de chapa y madera? Ahí, para mí, está la historia. Y lo miramos con Leti y decimos, sí, es eso. Y eso es lo que escribimos. ¿Cómo me hice? Cómo escuché esos textos mientras yo me criaba en la cultura andina y cómo al mismo tiempo me hacía actor, me hice actor? Y mientras cuento cómo me hice actor y las cosas que pasaban, que no tenía dinero y que lo que hacía, lo que pasaba en mi familia, que mi viejo dejó de hablarme 3 años por haber elegido ser actor, este, em, hago en el medio esto que hacía en el conservatorio. O sea, está viendo lo que me costó hacer lo que hago hoy. Che, Oski, y pues ya para liberarte, que te vayas tranquilo, que estás lleno de trabajo.
trabajá un montón, Oski, vos, ¿eh? ¿Cómo, Oski, siempre que hablamos de Oski Guzmán, aparte de qué gran actor que es qué buena persona, todo el mundo te quiere, ¿me entendés? O sea, siempre hablamos con Valeria de vos y siempre hablamos y Valeria habla con mucho amor de vos, ¿viste? Lo mismo de Checo, todo. ¿Tenés alguien que te odie, Oski? Sí, señor. ¿Sí? No vamos a, Sí, a preguntar, pero que no te quiera, porque sos uno yo creo que sos una de las personas más queridas del ambiente, que no, que es un ambiente jodido, a veces es difícil, ¿viste? Por ahí hay sí. celos y hay muchas cuestiones que hacen ¿viste? A los egos, ¿viste? La búsqueda de los aplausos, qué sé yo, ¿viste? Eh, digo, pero vos sos uno de los pibes más queridos mío, de los pibes, ya estamos grandes, pero bueno, sigo siendo unos pibes, de los pibes más queridos del ambiente, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Mira, sí, 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 ya hay gente que no me quiere o que en todo caso o siente enseguida o celos o envidia, pero no del actor que soy, del cómo me quiere la gente. Claro, claro. Pero lo que me pasa a mí con eso es, no, yo no ofrezco, nunca ofrezco batalla, nunca, nunca, nunca. Aprendí a que las veces en que yo mejor me sentí conmigo fue cuando hice algo por el otro. Y que recibí del otro lado amor, respeto, cosas que con el tiempo se vuelven de un valor incalculable, ¿viste? Con el tiempo te das cuenta de que sin saber, porque uno no sabe esas cosas, la educación que recibiste de tus padres, porque mi mamá era una mina muy, muy centrada, sobre todo mi madre, mi padre de otra severidad, pero mi mamá muy centrada en educarme, ofrecerme valores y cosas que me hagan ser una buena persona con el tiempo. Entonces, creo que de manera intuitiva fui aplicando aquellas cosas y en todo caso nunca, nunca ofrecí batalla o conflicto y siempre cedí eh, en, no en cuestiones que si había cuestiones que me parecía que no estaba bien, sí la defendía, pero si no, siempre, siempre acompañé más que lideré cosas, ¿viste? Siempre me sentí como al servicio de algo. Y entonces, por ahí eso es lo que hace que todo el mundo diga, che, qué bien, qué bueno. Y siempre sonrío, pero porque siento que es una práctica que me hace bien. Porque apenas sonrío, empiezo a recordar cosas, ¿sabes? Sonrío y vienen a mi mente momentos tristes que superé y momentos dolorosos que superé. No sonrío por alegría, sonrío como una práctica de memoria, ¿viste? Y de sentir y de ofrecer algo vulnerable como la sonrisa que se pierde todo el tiempo al mundo, ¿no? De hecho, voy por la calle y la gente me sonríe. Y si y yo les sonrío y siempre digo, si supieran lo bien que me hace, que me sonrían, me recuerdan la práctica y yo sonrío. Y, y creo que eso trato de contagiarlo, digamos, de contagiarlo, o sea, no a la fuerza, sino por simple conexión, digamos. Eh, es en una época tan difícil, tan llena de quilombos y de individualismo y de sálvese quien pueda, viste otra vez. Creo yo que esto de sonreír de alguna manera nos da un guantazo en la cara, viste. Para algunas personas yo veo que es como, siento sospechas de este tipo, ¿por qué sonríe? ¿Viste? ¿Por qué sonríe todo el tiempo? Se dan cuenta que no sonrío porque quiero algo, sonrío para mí, o sonrío para algo que me antecede, para algo que está más lejos de mí, para algo que pasó. Y invocando siempre la alegría para crear, la alegría de estar juntos y de disfrutar, ¿viste? Sí, y de ir por Eh, la positiva, ¿no? Siempre por la positiva.
Sí, porque somos creadores. No se puede crear desde lo negativo. No se puede crear, digamos. En todo caso, se pueden construir cosas de lo negativo, claro que sí, se puede hacer una bomba atómica. Sí, Pero, hoy pero la, leía las noticias y hablan de aniquilar toda este, una una civilización. civilización, ¿viste? O sea, cosa que jamás pensé que yo iba a escuchar. Che, Oski, me parece que está buenísimo terminar con esto de la sonrisa. Aparte, la gente te sonríe porque vos te sonreí y tenés una sonrisa contagiosa, es como el bostezo, ¿viste? Yo no sé si conozco otra persona, vos mientras hablabas yo estaba pensando en eso, ¿viste? Observaba eso. Digo, pero este guacho tiene una sonrisa contagiosa, vos te sonreí, a mí me causaba, como viste el bostezo, lo mismo, ¿no? Y lo bueno que siempre que nos hemos encontrado, que siempre he necesitado algo tuyo, siempre estuviste, o sea, nos conocimos finales de los 80, ¿me entendés? Hace Ah, 1000 años, que pasó ayer además, pero hace sí, 1000 años, ¿viste? Y siempre hablamos de la misma gente, los mismos compañeros. Cuando haces reuniones con los compañeros, o sea, algo bien debiste haber hecho, ¿me entendés? O sea, porque te algo, seguís sí, notando. sí, pero te aseguro que no es porque yo soy un dechado de virtudes, sino porque creo yo que hay gente valiosa en todas partes y alguna me ha tocado que me ha dicho, este es el lugar, esto que hiciste está bien, es por acá, es por acá. Y en mi profesión yo siempre digo, fue el público que me dijo, sí, sí, pibe, esto es, sí, pibe. Y dije, bueno, es por acá, vamos con esto y explotemos y hagamos crecer esto. Em, por eso cuando algunas me dicen, ¿qué desafío? No tengo desafío, no tengo ni proyectos. voy viendo, voy viendo y en todo caso tengo sueños, sueño con cosas y trato de llevar adelante algo y muchas veces no puedo porque se cruza otra cosa en el camino y bueno, será que formó parte de, ¿viste? Así es esto de alguna manera. Y siempre que te veo, siempre recuerdo lo, intuitivamente siempre supe que eres una gran persona, una hermosa persona, con valores muy puros, muy sanos, muy lindos. Y a medida que fue pasando el tiempo y te veía o te pispeaba, qué sé yo, decía, sí, es así, es como es así, es como yo creía que era un hombre que le gustaba lo que hacía, laburador, consciente de que esto era algo de crecimiento, que había que generar una movida, algo tenía que suceder. Y bueno, me alegra mucho siempre que estemos en contacto, ¿viste? Eh, Poder conversar sobre el pasado, que es de alguna manera volver Sí, a, claro. ¿no? a construir hacia adelante, ¿no? Sí, y además que uno siempre está como siempre presente, ¿me entendés? O sea, yo siempre hablo de Oski, siempre hablo de Checo, siempre hablo de Cristian, ¿me entendés? Como si estuviese acá y como si no hubiésemos visto ayer, ¿viste? Lo mismo pasa con Vale por ahí tengo más contacto, ¿viste? Pero te pasa eso, estás siempre presente. Después pasan los años, pasan otras cosas, pasa la familia. Entonces hay un montón de cuestiones. Pero seguimos acá, seguimos Seguimos acá, este, seguimos acá. haciendo lo que no Bad Bunny en el Super Bowl. Seguimos aquí. seguimos acá. Porque aparte no podemos hacer otra cosa, Oski. No, 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 creo que no. No, 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 no hay tiempo. no, 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 menos ahora. Claro, claro, no, no, este, estamos sumidos en este mundo, digamos, ya, y que además lo super disfruto, ¿no? Sí, Eh, claro. sí, 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 y me hace muy bien. Entonces, sigamos en esto. Oski, nos vemos el domingo 12, Mercedes, Muy 19 horas para ver el Gulugurú. Y del bien, y nos auto damos completo un del abrazo. Gulugurú. Y nos damos un abrazo enorme. Te quiero mucho, Oski. Yo también, Fabi, yo también. Saluda a Leti, a la nena. Bueno, cuídate Saludos ahí mucho. a la familia, a toda esa familiota, vamos. Qué Chao, lindo. chao, chao. Abrazo enorme. Abrazo.